Hay eventos que ocurren en nuestra vida que nos cambian para siempre. Hoy conoceremos una historia de resiliencia maravillosa, la historia de Alicia Hernández, una mujer que tras un accidente automovilístico estuvo al borde de la muerte y afortunadamente logró sobrevivir. Hoy conoceremos su historia. Hay historias que merecen ser contadas, que te animan, te confrontan y traen esperanza. Con la historia que te contaré hoy, te sentirás identificado y te hará verte frente al espejo. Alicia, bienvenida a Frente al Espejo. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Realmente para mí siempre es un honor el poder estar aquí y compartir contigo. Alicia es una mujer maravillosa que ya tenemos mucho tiempo conociéndonos, somos amigas. Alicia es panameña, es esposa, es mamá, es abuela, es autora, es conferencista, empresaria también. Junto a su esposo dirigen una organización maravillosa que se llama Global Expression y también ella dirige una organización de mujeres llamada Wings. Pero tras la historia de Alicia hay algo increíble. Ella escribió este libro, Rescatada y Restaurada, y es justamente su historia de este rescate maravilloso, Alicia, que hoy queremos que nos cuentes. Tuviste un accidente automovilístico, estábamos hablando, que ya hace casi 27 años. Y bueno, han pasado muchas cosas y sabemos que estos eventos marcan un antes y un después. Queremos que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió. Sí, pues yo, como mencionaste anteriormente, soy panameña y después de 6 meses de haber llegado al país, fui a visitar unas amistades en una ciudad diferente de donde vivía y de camino hacia atrás, cuando íbamos de camino hacia la iglesia, mi carro empezó a fallar de momento y nos vamos hacia la mano izquierda. No, y viene un carro y nos intersecta, era como un pickup truck, un Ujú. carro un poquito grande, nos intersecta y golpea mi carro y mi carro se va por un risco. Al caerse por el risco, mi esposo fallece inmediatamente, yo quedo dentro del motor del auto, Wow. uno de mis hijos salió fuera volando del carro y la otra estaba hundida debajo del asiento de su papá. Esa fue la primera impresión que tuvimos y desde allí empieza toda la historia. Toda mi vida fue cambiada en unos segundos. Wow. ¿Qué edad tenías, Alicia, en ese tiempo? Yo tenía 26 años. eh, Te quedas a los 26 años sola, obviamente viuda, con dos niños. ¿De qué edades tenían tus hijos? Mis hijos tenían, el pequeño tenía 18 meses y mi hija tenía 5 años. Wow, 5 años. tremendo, Alicia. La verdad que, como yo decía al principio, hay historias, hay situaciones que nos cambian. Tu vida cambió en un segundo. En un ¿Qué segundo. comenzó allí a pasar? ¿Tu estado de salud cómo estaba tras ese momento? Bueno, en ese momento, cuando declaran a mi esposo que ha fallecido, Mm, y dijeron, tenemos que hablarle a ella porque ella está a punto de morir también. wow. Y en ese momento, pues amistades que estaban conduciendo un automóvil delante de mí vinieron corriendo, empezaron a llamar mi nombre. Yo a lo muy lejos escuchaba que me llamaban, pero no podía reaccionar. Yo, sin embargo, me vi cayendo como en un fondo gris muy profundo y en eso vi como una mano que me levantaba. Yo era Wow. muy pequeña en esa mano y dijeron, ella está luchando con su vida. Yo estaba dentro del carro, como te digo, tienen que romper el carro para Wow. sacarme. Me acuestan en madera y me llevan en un helicóptero hacia el hospital. Wow. Inmediatamente me hicieron 14 cirugías al principio y dijeron, ella va a vivir de 24 a 48 horas de vida. Wow. Pasaron las 24, 48 horas, me llevaron a estado de coma para tratar de proteger y de que no me desesperara por Mm, la cantidad de golpes y fractura en ujú. mi cuerpo. Y después me levanto de la coma y cuando me levanto de la coma encuentro todo el historial, así con mi mente un poco de variante, porque obviamente no estaba Mm, 100% presente. claro. Encuentro la realidad de que no tenía un esposo, de que posiblemente quedaba inválida toda mi vida y de con un cuadro totalmente eh,
Trágico. trágico, y con dos niños que estaban, una en estado de shock, porque mi hija quedó en estado de shock, perdió toda su memoria, y Wow. mi hijo con una fractura desde su cintura hasta los dos pies, con un pronóstico de no volver a caminar. Y si caminaba toda su vida iba a estar cojeando. Entonces, eso fue en unos segundos de mi vida. Todo cambió. Toda mi historia, mi historia hermosa se transformó en una historia real y difícil que tenía que enfrentar. Wow, esa es la pregunta, Alicia. ¿Cómo comenzaste a enfrentar? Bueno, obviamente esas 24, 48 horas pasaron y hoy te tenemos aquí Sí, presente sí, por un milagro sí, definitivamente un de milagro. Dios que no se dio lo que tal vez médicamente ellos pensaban, lo que iba a Sí, ser. Había un propósito de Dios, por supuesto, muchísimo más claro. grande, pero te tocó obviamente ya el momento de recuperarte, empezar a enfrentar toda esta nueva vida y todo esto que de alguna forma te cambia. ¿Cómo comenzó a surgir ese proceso? Bueno, lo primero fue que yo no sabía que mi esposo había fallecido en el accidente porque no estaba consciente. Entonces, de momento, cuando veo personas, él era militar, cuando estas Ujú. personas militares llegan y rodean mi cama y dicen, bueno, tenemos que decirte algo. Y yo dije, sí, y me dijeron, tu esposo falleció en el accidente, y en ese momento mi mundo se vino al suelo, Wow. se vino al suelo, porque mi esposo y yo éramos novios de juventud. Mm. Entonces vinimos de nuestro país juntos, y de momento te encuentras que esa persona no está al lado tuyo. Entonces mi mundo se vino al suelo, y yo recuerdo que yo simplemente, mis lágrimas salieron, y le dije, Señor, no entiendo esto, pero yo te entrego mis días, yo te entrego mi vida. Si yo vivo después de todo esto, yo voy a vivir para ti, porque no entiendo nada, pero ayúdame, ayúdame. Y Wow. pues esas fueron mis palabras, y volví a caer en coma nuevamente del impacto. Wow, qué Sí, barbaridad, Alicia. Definitivamente que lo cuentas y me puedo imaginar ese momento tan sí, difícil, el de sentir qué va a pasar, la incertidumbre que empieza a reinar. Estabas aquí estás contando esto, pasó aquí en Estados sí. Unidos. ¿Tenías familia, apoyo de gente que te apoyara? Bueno, tenía la comunidad de la iglesia, pero en realidad no tenía familia, familia no. Ujú. Mi familia empezó a llegar en el momento del accidente, mi mamá, mi papá, mis suegros, Mm. toda mi familia empezó a llegar en el momento porque había, o sea, estábamos en un estado muy crítico, Mm. y la familia pudo venir, pero en el momento del accidente estábamos sin familia en América, sí. ¿Cuánto tiempo llevó tu recuperación desde que empieza todo que comienzan las cirugías y todo esto? ¿Cuánto llevó el proceso ya de que ya tú estuvieras bien, de poder ya salir del hospital y estar bien? Bueno, el pronóstico era que si salía nunca caminaba, como te dije, pero Dios milagrosamente, yo salí del hospital a un mes. Dijeron 6 meses de recuperación con terapias y no va a caminar. Un mes estaba afuera. En Wow. un mes estaba fuera con silla de ruedas, camas especiales, todo. Mi cuarto era equipado para toda la discapacidad con la que él caminaba y tenía. Pero podía estar afuera del hospital. Y después de eso tuve un proceso como de 2 años en total en operaciones, cirugías. En total tengo todo mi cuerpo 21 cirugías para restaurarlo. Alicia, empiezas ya, me imagino, tú ya después de todas estas cirugías y ya cuando te enfrentas a estar en tu casa con tus hijos, ¿cómo empieza ese proceso a nivel emocional? Porque la parte física, obviamente, ya estuviste, bueno, con todas las terapias y las cirugías. ¿Cómo el proceso emocional comenzaste tú a trabajarlo, a enfrentar esta nueva realidad que tenías? Bueno, la verdad fue que tenía ayuda profesional al principio. Al principio tuve ayuda profesionales, estaba obviamente, eh, yo confesaba muchas cosas con mi boca, pero Ujú. dentro de mí no había sanidad completa, porque obviamente la madre tenía, madre leona tenía que salir adelante y ser fuerte para sacar a los niños afuera. Ujú. Pero dentro de mí había tanto dolor y tanta herida que tuve que buscar ayuda profesional al principio, entrar en medicamentos al principio, pero luego el mismo Señor me fue dando estrategias cómo yo poder salir de ese hoyo donde estaba emocionalmente. Emocionalmente fue muy, muy difícil, muy difícil. ¿Pudieras decir como cuánto tiempo te llevó esa, porque entraste en un tiempo de depresión, de, digamos, incluso hasta de ansiedad durante Sí. toda esa etapa? Sí, hubo depresión y estuve en medicamentos, y
Fue como alrededor de un año que estuve con los psicólogos y terapistas para trabajar todo el área emocional, pero después de un año, yo un día dije, yo no quiero depender de medicamentos. Guíame, Señor, ¿cómo lo hago Mm, sin tener que depender de esto? Entonces, yo sentí que tenía que ocupar mi tiempo en algo más. mm, Y no, porque el problema de la depresión viene por dos causas, o tú simplemente por el dolor no enfrentado y ujú, está depositado dentro y no sabes cómo trabajarlo, tu cuerpo entero está, o hay una depresión química que es problemas de salud. exacto. Mi depresión era emocional, así que yo empecé a hacer cosas que me gustaran, empecé a cocinar para personas, empecé a hacer cakes, dulces y hacía muchos dulces para las personas. Toda la semana hacía dulces y eso me ayudaba a distraer mi mente en algo más. Así poco a poco fui eliminando el medicamento hasta el punto que no lo necesité más y nunca más he tenido que tomar medicamentos. Wow, tremendo. Definitivamente que esto es un trauma, que me imagino que obviamente ha sido un proceso, la superación y recordarlo, me Sí. imagino, Alicia, Sí. es, es volver otra vez a esos momentos, pero cuando ya hay también una sanidad emocional, recordar esos momentos ya duele menos o duele igual. No, duele menos, duele menos. Mira, como madre, yo creo que a veces no es tanto el dolor de la mujer, sino el haber visto a mis hijos pasar tanto los primeros años, Ujú, sufrir, gritar, no entender por qué no tenían un padre. Esas cosas, cuando yo recuerdo a mi esposo, que era un hombre excelente, un padre excelente, que él haya fallecido en medio de criar a sus hijos y ver a mis hijos sus primeros años que tuvieron esa falta, me llena de sentimientos, pero ver más cómo están hoy, yo digo, wow, imposible, o sea, solamente Dios pudo haber hecho esto, de verlos hoy día. Pero sí, siempre el recordar ese momento y ver lo difícil que fue, puede traer un poquito de sentimientos encontrados. claro, porque de alguna manera cuando un esposo fallece o la esposa, en este caso en la pareja, alguno de los dos fallece, fallece la persona con la que te planificas para toda la vida. Y en este caso es como que ya ahí eso se acaba también. Y ese es un duelo también muy Sí. difícil del cual hay que transitar y me imagino que lleva mucho tiempo para poder superarlo. Y la verdad, Alicia, que el poder verte hoy tan sana, tan fuerte, tan brillante, es algo increíble porque de alguna manera nos hace ver el milagro de la Sí, vida, el que Dios te dio una oportunidad de vida. sí. ¿Cómo tú has, después de tantos años, pudiste rehacer varias áreas de tu vida? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, lo principal fue no quedarme en el dolor. Mm, No quedarme ahí, porque la vida continuaba, la vida continúa, hay un futuro delante de ti. Entonces, muchas veces las cosas lo que hacemos es que nos victimizamos y yo soy la exacto. más que he sufrido y a Ujú, nadie más o nadie entiende mi dolor. No, si ujú, te quedas ahí te vas a quedar en ese círculo y vas a acampar ahí. Pero exacto. no, es levantarse, seguir viendo que ahí el sol sale todos los días. Entonces, continuar, ver la vida como hay situaciones que pasan, son difíciles, pero ninguna situación tiene la capacidad para destruir la persona interna que tú eres. Ujú. Entonces eso todos los días te impulsa, saber que hay algo más. El sol salió hoy, vamos a subir la montaña nuevamente. Wow, tremendo. En algún momento tú te preguntaste, ¿por qué me pasó esto a mí? Y te enojaste con Dios por haber pasado una situación como esta. Yo creía que no. Porque tú sabes, las mujeres podemos ocultar muchas cosas Ujú, dentro. Entonces yo siempre me procesaba así como que no, que nada pasa por pasar y que Dios tiene control de todo. Pero en los momentos míos de transición en el que Dios trabajaba sanidad en mí, yo recuerdo que una vez yo encontré que yo me culpaba a mí, culpaba a Dios, tenía todas esas culpas. Y hasta que el Espíritu Santo me reveló, no, esto no fui, o sea, tú tienes que trabajar esto. Y entonces empecé a trabajar esas áreas, inclusive no hay, o sea, eh, Dios es Dios y ujú. Así es es. bueno y hace solo bueno. Todas esas cosas tuve que hacer paces con todas esas cosas, entender realmente y simplemente sanar, permitirme tiempo y aceptarme tal y como soy como era y como soy en cada etapa de mi vida. Wow, Alicia, tremendo. Definitivamente que esto es algo increíble. Escribiste este libro. Sí.
donde cuéntanos un poco qué encuentran las personas en este libro. Bueno, en el libro encuentras la historia completa con coma y punto, con todo. Y ahí puedes ver cómo el proceso, que pudo ser muy difícil, eh, fui capaz de salir adelante y que Dios me dio la fuerza para continuar. También ahí encuentras maneras en las que cuando estás en crisis y momentos que crees que no puedes superar, tú puedes superarlos con cosas prácticas, porque no hay cosas prácticas que uno puede hacer uno mismo para Ujú, ayudar a poder superar cosas difíciles. Hay cosas que son muy difíciles. Yo no minimizo los problemas ni ujú, las situaciones, exacto. pero yo creo que todos tenemos una capacidad dentro de nosotros para superar esas cosas. Solamente tenemos que ser sinceros, honestos donde estamos para poder caminar e impulsarnos hacia enfrente. Así es. Mencionaste algo que me encantó y es no quedarnos en la etapa de la victimización. Y muchas veces personas, tal vez en otras situaciones como las tuyas o en otras situaciones que han atravesado, se les hace más cómodo decir, pobre de mí, pobrecita yo, y es que nadie me entiende, es que tú no sabes lo que yo he vivido. Entonces, esa posición, Alicia, ¿qué tanto daño puede hacerle a una persona? Bueno, claro que sí puede hacer daño porque una persona que se victimiza no ve el futuro, Mm, está viendo con los ojos hacia adentro, no estás viendo ujú, para afuera, no ves las oportunidades, porque simplemente estás en ese ciclo creyendo que tu dolor y tu situación no tiene esperanza. Es una persona que vive con una esperanza sin esperanza y el vivir sin esperanza no da lugar para poder impulsarte hacia nada más. mm, Así que para mí una persona que se victimiza no es minimizar tu dolor, no es minimizar el proceso, es simplemente entender que el proceso no puede destruir quien tú eres. El proceso no está diseñado para destruirte, sino para hacerte una persona madura, fuerte y poder ayudar a otros a poder superar otras cosas. Entonces, en vez de estar ahí victimizándose, mira por la ventana, que quizás hay alguien que está pasando por una situación aún más difícil que la tuya. wow, tremendo. Y definitivamente que es algo que tiene que ver con decisiones, que es algo que tú tienes que decidir. Nadie puede decidir por ti. Y yo creo que ahí es donde cambia la historia, cuando personas como tú, que han pasado situaciones, pasaron una situación muy difícil, pero esto se convirtió ahora en algo increíble, una historia que contar, una historia a quien inspirar. Y creo que eso es algo increíble. Cuéntanos de tus hijos, cómo tus hijos hoy están después de haber vivido ese evento tan traumático. En el caso de ellos, hoy, cómo lo cuentan esta historia? Bueno, mis hijos, es una maravilla verlos. Mi hija, la niña Astrid, ella está casada después que perdió su memoria. Fue a la escuela, tuvo que ir a escuela con educación especial los primeros años porque perdió memoria, todos los recuerdos. Mm, Y después ya cuando iba a graduarse, sale de la escuela especial y se gradúa con escuela normal, fue a la universidad, se graduó, se casó, tiene 3 hijos y hoy es misionera y vive en España. wow. Es una mujer increíble. Y mi hijo, el que estaba cojeando, que no iba a caminar, eh, toda su vida jugó en varsity, en el equipo mayor de tenis en su escuela, increíble deportista. También está casado, vive aquí en Texas, en Dallas, y es un hombre profesional con un bachillerato en matemáticas increíble, súper inteligente. Qué Han hermoso. superado todo y realmente su memoria es muy, muy leve y ellos leen el libro para recordarse más. Wow. ¿Y qué dicen de su mamá? Porque me imagino que deben admirar el que su mamá salió adelante, porque Sí, cuántas mujeres, Alicia, tras un evento como esto, pueden entrar en una depresión permanente, sí, incluso de internarse y de nunca salir, o caer en adicciones también, que es muy fácil irse a esa zona. Entonces creo que hay una admiración, me imagino, de tus sí. hijos. Una vez te escuché hablando, Alicia es una conferencista increíble, una mujer que, bueno, tienen que escucharla en esas predicaciones maravillosas, que decías que tu hijo en un momento que él nunca sintió esa ausencia No, de un padre. Y no. eso me llamó la atención, nunca se me olvidó, lo dijiste hace mucho tiempo. Sí. Y ahí eso me llamó la atención. ¿Qué crees tú que pasó allí con él? Bueno, y te voy a decir la verdad que yo siempre, ese era mi mayor temor de que le hiciera falta a ese padre, Mm, pero desde muy pequeño yo le decía siempre, tu papá es Dios. Tu papá es Dios. wow. So, una vez, en esa ocasión, cuando estaban en un servicio de jóvenes, y él dice de repente, bueno, yo no siento que no tuve un padre porque mi mamá siempre me dijo que mi papá era Dios. Y para mí eso fue como, wow. Wow.
Tremendo. wow, lo pudo entender desde muy pequeño, porque a los primeros años sí hubo crisis. Ujú, Estrellaba puertas, decía, ¿por qué no tengo papá que vaya a la escuela conmigo? Hubieron crisis, ujú, pero en el momento en que él empezó a crecer, su entendimiento cambió. De que, y siempre contarle las historias de su papá. ujú. Nunca poner a su papá como que no está ahí punto, sino contarle cuánto lo amaba, cuánto lo quería. Él era amado por un padre y tienes un padre que te ama aún más que ese padre, que es tu Padre Celestial. Tremendo. Entonces así los crié, así desde muy niños. Qué hermoso, porque justamente esa es una de las preocupaciones que toda mamá puede tener al quedarse sola con dos niños. ¿Quién va a cubrir ese papel? ¿Cómo ellos van a llenar ese hueco de tener esa presencia que Sí, toda persona, obviamente, necesitamos papá y mamá? sí, Pero qué interesante cómo Dios vino ya, justamente a ocupar al y encuentro. y a poder llenar todo vacío, toda carencia Sí, o toda pregunta que muchas claro, veces cualquier persona puede tener. Y esto es una historia increíble, no sí, solamente, por supuesto, de la vida que Dios te dio, que pudiste sobrevivir, sino también de todo el milagro de de familia que familia. esto ha implicado. Y Alicia, bueno, tiempo después pudiste rehacer tu vida, tienes Sí, un sí, sí. hombre maravilloso que Sí, Dios te ha sí, sí, regalado. sí. Sí, Cuéntanos de él. sí, sí. Y quería, sí, quería, pero antes de eso quería decirte que algo que muchas veces cuando no tienes a un padre que está criando al hijo, las madres dicen la frase, tengo que ser madre y padre. Ujú, No, no tienes que ser madre y padre porque tú no puedes ocupar una posición que no fue diseñada para totalmente. ti. Así es, Tienes que ser la mejor madre que tú puedes ser, una así madre es, 100% presente, así es, pero no puedes ocupar y tratar de ser padre. Sé así tú la es. mejor madre, poniendo entre paréntesis. Ahora, sí, tuve la oportunidad de rehacer mi vida después de 7 años de estar sola y tengo un esposo increíble, un esposo que es de puertorriqueño y pues él me acompaña en todos lados, viajamos juntos y pues hacemos el ministerio juntos y él terminó de criar a mis hijos desde que nos casamos y ha sido un padre increíble para ellos. Wow, tremendo. De verdad que es algo lindo ver cómo ahora, bueno, tú y tu esposo hacen un trabajo increíble con comunidades, en misiones, y la verdad que es algo bien interesante de ver toda esta restauración y de las oportunidades. Dios te ha dado nuevas oportunidades, Sí, Alicia. ¿Qué mensaje tú le das hoy a cualquier mujer que haya quedado viuda recientemente o años anteriores y que se ha mantenido tal vez en una depresión, en un tiempo donde todavía no le encuentra ese sentido, donde todavía está, digamos, triste? ¿Cuál es tu mensaje para ella hoy? mi mensaje, lo que quisiera decirles más bien es que miren hacia adelante, miras a tu ventana, mira fuera de tu puerta, si el sol está afuera, y ven, y si el sol no está, Mm, si los días amanecen y tú estás aún viva es porque hay un propósito que se está cumpliendo. Y cada día que tú te quedas encerrada es un día que estás restando y no lo haces sumar para ti, para las otras personas que te necesitan. Hay personas esperando escuchar tu historia y cómo tú puedes salir adelante, pero solamente cuando tú te levantes de ahí vas a poder lograrlo. Hay un propósito maravilloso para tu vida, porque si aún estás viva es porque no lo has cumplido completamente. así es. Entonces, si estás viva, hay algo para ti. Levántate, aunque te tengas que obligar. Háblate a ti misma, háblale a tu Ujú. mente, háblale a tu cuerpo, háblale a tu corazón. Y vamos a salir adelante de donde estamos. Un poquito a la vez. No tienes que dar grandes pasos, un pasito a la vez. Cuando yo tengo que detenerme, yo me detengo. Detengo, tomo fuerzas y sigo. Porque hay Wow. momentos difíciles. Qué hermoso, Alicia. ¿Dónde las personas pueden encontrar tu libro? ¿Cómo pueden hacer para leer Rescatada y Restaurada? Está en Amazon, en las plataformas de Amazon. Si buscas mi nombre o Ujú. si buscas el nombre Rescatada y Restaurada, lo puedes encontrar ahí. Y también por mi nombre, Alicia Esther Hernández, también lo puedes encontrar. Muy bien, Alicia, gracias. De verdad que hoy ha sido una historia increíble. Aquí en Frente al Espejo siempre estas historias nos inspiran y nos animan justamente a seguir adelante y de que sí se puede, sea la situación que sea, del matiz que sea, se puede salir adelante. Historias como la tuya, de verdad, hoy nos animan y gracias por estar con nosotros hoy aquí en Frente al Espejo y sé que seguiremos en otras oportunidades conversando. Hoy, amigos, este programa con Alicia Hernández, una historia inspiradora que yo sé que a todos los pueden
llenar de mucha motivación. Así que les invitamos a que puedan escuchar este programa y que por favor lo puedan compartir.